Bienvenidos a mantenimiento de máquinas eléctricas. En este momento empezamos con lo que es circuitos ya mixtos de condensadores y el primer ejercicio que vamos a trabajar en este momento va a ser lo que está en pantalla. Tenemos dos condensadores en paralelo y luego un condensador que sigue al paralelo. Obviamente va a quedar en serie. Para esto pasamos a la pizarra. Vamos a mostrar por acá la diapositiva y anotamos los datos. Primer condensador C1 me dice que es igual a 6 microfaradios. Condensador C2 me dice que es 4 microfaradios. Y condensador C3, 10 microfaradios. En este caso voy a copiar el circuito para poder tener la referencia de cómo están conectados. Y me pide el ejercicio en primera instancia, en este ejercicio número 1, que halle la capacidad total del sistema. Vamos a colocar por acá C3, C1 y C2. Nos pide hallar la capacidad total de este sistema. Ya tenemos ahí el circuito, podemos quitar la diapositiva. Y recordamos, primero, obviamente aquí tenemos que hacer o realizar la operación del circuito paralelo. El paralelo de los condensadores, recuerde cómo se trabajaba, en este caso era la suma. Vamos a llamar a este resultado de C1 y C2 un condensador CA, para luego poder redibujarlo. Vamos a colocar aquí, la operación de ese paralelo es igual a CA. Y ese paralelo va a quedar en serie con C3. Ahora, ¿a cuánto vale o equivale CA? CA sería la suma de C1 más C2, porque están en paralelo. Y como tenemos los múltiplos en microfaradios, podemos proceder de forma directa. En este caso, 6 más 4 microfaradios. CA equivale, vamos a ponerlo aquí abajo, a 10 microfaradios. Tenemos el valor de CA. Y al final nos queda, ahora sí, un circuito serie entre CA y C3. ¿Cómo resolvemos el circuito serie? Aquí obviamente el resultado de esta serie ya sería el condensador o la capacidad total. ¿A qué equivale la capacidad total? En este caso ya podemos usar la fórmula que nos dice 1 dividido para 1 sobre CA más 1 sobre C3. Como asimismo está todo en microfaradios, podemos decir que la capacidad total es 1 sobre 10 más 1 sobre 10. ¿A cuánto equivale en este ejercicio la capacidad total? Nos da como resultado 5 microfaradios. Aquí ya empezamos a trabajar con circuito mixto. Dese cuenta que, como en las resistencias, obviamente empezamos con los paralelos y luego ya procedemos con las series. Y esto es algo mecánico. Cuando usted trabajó el año pasado, tuvo que haberse dado cuenta que esto es algo mecánico. Casi siempre, el 99% de los casos, cuando usted resuelve un paralelo, lo que sigue es una serie. Y si usted resuelve una serie y aún hay circuito, va a seguir un paralelo. Y si resuelve el paralelo y aún hay circuito, va a venir una serie. Por lo general, casi siempre es algo mecánico. Paralelo, serie, paralelo, serie. Obviamente, si empiezo con una serie, sigo con un paralelo. Y es o se vuelve algo mecánico. Repito, eso pasa en resistencias, en condensadores. Da exactamente lo mismo. Pasamos a la presentación y vemos el siguiente circuito. Ahora sí ya tenemos un circuito mixto en el cual nos van a pedir más cosas, aparte de la capacidad total. Aquí ya nos pide la capacidad total, nos pide la capacidad equivalente entre C1 y C2, nos pide la carga total y nos pide la carga del condensador C3. Pasamos a la pizarra, mostramos por aquí el ejercicio para poder anotar sus valores. Anotamos los datos. Primero, me dice capacitor C1 es igual a 12 microfaradios. Capacitor C2 es igual a 6 microfaradios. Y capacitor C3 es igual a 10 microfaradios. Nos pide, primero, hallar la capacidad entre C1 y C2 que están conectados en serie. Luego me pide en B hallar la capacidad total del sistema. Luego en C nos pide hallar la carga total del sistema. Y en D nos pide
hallar la carga del condensador C3. Ahí tenemos 4 parámetros a trabajar. Y obviamente dibujamos el circuito para saber la distribución de los elementos. En este caso C1, C2, y eso está en paralelo con un condensador llamado C3. De esta forma. Y una fuente, atentos ahí, una fuente de 20 voltios. Vamos a colocarla por acá arriba. 20 voltios. Esto se encuentra conectado de esta forma. De esa manera. Borramos ahora sí la diapositiva, la quitamos para poder trabajar. En este caso, lo primero que nos pide, la capacidad C1, C2. Entonces vamos a ir trabajando paso a paso. Aquí lo primero que voy a resolver es capacidad C1 con C2. Como se encuentra en serie, ya sé, voy a llamarle, obviamente, a este resultado, condensador CA. Vamos a poner más abajo porque tenemos la fuente, 20 voltios, de esta forma. Aquí vamos a llamarle CA. Y luego tenemos, abajo nos va a quedar C3, eso queda igualito, eso no cambia. Obviamente, tenemos que resolver primero CA. En este caso, CA, el condensador A, es el resultado de C1 serie con C2. ¿Y cuál era la fórmula para la serie de los condensadores? Ya la vimos. En este caso, nos queda 1 que divide a 1 sobre C1 más 1 sobre C2. Esto es igual, perfecto, 1 sobre 12 más 1 sobre 6. Como nos decía el compañero, este condensador A es igual a 4 microfaradios. Y ya tenemos ahí la primera parte del problema. Esto sería el literal A. Nos quedaría 4 microfaradios. Luego nos pide la capacidad total. Para la capacidad total resolvemos este paralelo. Nuevamente tenemos la fuente. Y al resolver el paralelo ya nos queda el condensador o la capacidad total del sistema. En este caso, la capacidad total, como es un paralelo de condensadores, empleamos la fórmula que nos dice 4 más C3 que equivale a 10. La capacidad total, 14 microfaradios. Ahí tenemos ya el literal V. Tenemos 14 microfaradios. Y aquí empieza el ejercicio ya con el punto 6D. La parte interesante, ahora nos pide la carga total. Pues recuerde, como ya tengo el voltaje y la capacidad total, puedo hallar la carga total. Con la fórmula que me decía que la capacidad va a ser igual a la carga dividido para el voltaje. Despejando de aquí la carga Q, nos queda que carga Q o carga total va a ser igual al voltaje por la capacidad total. Reemplazando, la carga total es igual al voltaje, 20 voltios, por la capacidad total, pero ojo, en faradios. Por ende, colocamos 14 por 10 a la menos 6. La capacidad total en literal C, ¿a cuánto equivale? 2 por 10 a la menos 5. Como es carga, coulombios. Entonces ya tenemos el dato número 3. 2 por 10 a la menos 5, coulombios. Y ahora nos pide, atentos acá, la carga del condensador C3. Y algo importante, recuerde, ¿de dónde viene esta capacidad total? Y esto es muy parecido a lo que ustedes hacían con resistencias. Atentos con esto. ¿De dónde viene este condensador o esta capacidad total? Viene de un paralelo. Observe, esto viene de un paralelo. Como viene de un paralelo, usted recuerde que la carga en el paralelo no es la misma. No quiere decir que aquí tengo carga Q y aquí carga Q. Falso. Aquí tengo una carga Q1 y aquí tengo una carga Q2, que va a depender de qué cosa, de la capacidad. Entonces, para hallar la carga del condensador C3, vamos a hacer una división por aquí, puedo usar la misma fórmula. Carga del condensador C3 va a ser igual a ¿qué? Como es un paralelo, el voltaje es el mismo.
Entonces coloco voltaje por la capacidad de ¿quién? Pues la capacidad del condensador 3. Entonces coloco capacidad 3. Reemplazo valores y me queda 20 voltios por la capacidad del condensador 3, que serían 10 microfaradios. 10 por 10 a la menos 6. Corregimos el dato aquí en la carga total. Corregimos el dato. Nos da 2.8 por 10 a la menos 4 coulombios. Y obviamente lo corregimos también acá, en la tabla, que vamos llenando, y nos da 2.8 por 10 a la menos 4 coulombios. Ahí corregimos. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, ¿a cuánto? Vamos a ponerlo por acá. ¿A cuánto equivale la carga del condensador 3? Si tenemos 20 por 10 que multiplica a 10 elevado a la menos 6. Ya por ahí me dan respuestas en el chat. Correcto. 2 por 10 a la menos 4 coulombios, porque seguimos trabajando con cargas. Entonces, ahí tenemos ya las cargas, tanto la carga total, vamos a colocarla por acá, si es que nos da espacio, 2 por 10 a la menos 4 coulombios. Carga total y la carga del condensador C3. Hemos terminado este ejercicio. Pasamos a la diapositiva. Ya hemos transcurrido series, paralelos y ya mixtos. Y entramos ahora sí al problema de aplicación en el que usted va a trabajar. Observe, 6 condensadores idénticos de 60 microfaradios, cada uno de 250 voltios, se conecta en circuito mixto. De 2 ramas con 3 condensadores en serie cada una. Eso es lo que está dibujado aquí abajo. Hay 6 condensadores en 2 ramas de 3 y 3. Todos tienen el mismo valor, 60 microfaradios a 250 voltios. Nos pide la capacidad de cada rama, o sea, la capacidad de cada una de las columnas. La capacidad total. Primero las ramas las resolvemos y luego ya hacemos ese paralelo y nos da la total. Y luego nos pregunta la tensión máxima a la que se puede conectar el circuito. Y por último, la carga de cada condensador si se conecta aquí una fuente de 500 voltios. Repito, la carga de cada condensador si se conecta aquí una fuente de 500 voltios. Hasta aquí el video de la sesión. Muchas gracias.